Bueno, siguiendo con los videos de apoyo al estudio para, para el Plan 33 de Preparatoria Abierta en el módulo 64 de Historia de México del siglo XX, pues ahora daremos continuidad, ¿no? Con la decimosexta unidad titulada La Revolución, etapa maderista. Bueno, ya vimos en videos anteriores cómo dividimos el porfiriato en dos sesiones, ¿no? Ahora, ya en la decimoquinta unidad vimos cómo fue la decadencia del gobierno de Díaz a partir de circunstancias y sucesos políticos, económicos y sociales, ¿no? Esas tres divisiones. Es importante también señalar lo siguiente. Cuando estamos haciendo un análisis, una lectura sobre historia o un proceso histórico, podemos mejorar nuestro estudio si lo dividimos en esas tres secciones. La parte del proceso de cuestión económica, otra la cuestión política y la cuestión social. En términos genéricos, se pueden utilizar las tres al mismo tiempo. Sin embargo, para términos más prácticos, podemos hacer la división, que puede ayudar bastante a mejorar nuestro estudio por secciones, a ordenar, a tener un ordenamiento. Y bueno, el tema número uno de esta unidad se titula La lucha democrática contra la dictadura. Y bueno, pues sobre todo es una cuestión contextual y hay que entender mucho esto en términos globales, que son movimientos que se dan en todo el mundo, ¿no? Estos movimientos entre los que se buscan desplazamientos de poder a través de las elecciones, ¿no? A través de grupos obreros, a través de grupos sindicalizados a través de estos sindicatos que generan participación política. Estamos hablando sobre todo de la primera década del siglo XX. Entonces, en México no es la excepción. Como se los comentaba, muchas veces estos textos tratan como que de marcar una pauta, como si México fuera una sola, o si estuviera aislado del mundo y de los procesos globales, y para nada. De hecho, en la etapa maderista vamos a entender lo siguiente, que México precisamente está muy sujeto a procesos globales a nivel político que van a llevar precisamente a que en México se desate lo que se llamó la Revolución Mexicana en su etapa de precursora. Bueno, bueno, Francisco y Madero, ¿no? Hay que entenderlo también como una figura, no de clase baja, por supuesto que no, al contrario, de una clase alta de hacendados del norte del país, ¿no? Sobre todo de la región de Coahuila, y con todas las posibilidades, ¿no? O sea, Madero estudiando en el extranjero, por supuesto, una formación académica de primer nivel, además de, pues bueno, todas las condiciones económicas este, de esto que habíamos visto en la sección del porfiriato, en la sección social, de que pertenecen a una élite definitiva en la que se tiene participación económica, política y social, ¿no? Grandes terratenientes del norte del país, la familia Madero, ¿no? Eso es importante señalarlo, no viene en el libro, ¿no? Pero bueno, es importante conocer al sujeto, entender quién es Francisco y Madero, ¿no? Ahora, importante, pregunta de examen seguramente, ¿no? ¿Cuál es la obra de Madero? ¿O dónde expresa su opinión política sobre la cuestión presidencial en México? ¿No? Y es precisamente en su libro La sucesión presidencial, ¿no? Ah, fue editado y fue publicado en 1908, ¿no? Este, y bueno, tiene repercusiones para 1910. 1908, ¿por qué? Si recuerdan lo que vimos en el video anterior, hay que ligar estos procesos, son bien importantes. Cuando Porfirio Díaz da la entrevista a Clitman, al periodista estadounidense, abre toda una posibilidad en términos de opinión política, aunque no es necesariamente la intención de Díaz, sin embargo lo desata. Y Madero le toma la palabra y genera esta opinión de la asociación presidencial, en donde se critica el régimen, pero sobre todo se urge Madero en ese libro a que se den elecciones democráticas y que se den elecciones más abiertas, más plurales y que se dé sobre todo la participación de la oposición política, ¿no? Y bueno, es importante que tengan muy en claro que para las preguntas, sobre todo de esta unidad, van a ir muy enfocadas, ¿no? De la revolución en diferentes etapas. Vamos a seguir haciendo otros dos videos de la Revolución Mexicana porque es un proceso de larga duración, ¿no? Un proceso de larga duración en el que se tiene que dividir obligatoriamente en temáticas centrales, ¿no? Por ejemplo, esta es una etapa inicial, la etapa maderista,
ideológica, por así decirlo, porque después vamos a entrar a otro tipo de fase de la revolución, que va a ser la fase armada, y después va a ser la fase institucional, ¿no? Es por eso que se tienen que hacer a lo mejor los videos un poquito extensos, para acompañarles de manera prudente y puntual en cada unidad, ¿no? Bueno, importante, ¿cuáles son las bases del fundamento de Madero, ¿no? El sufragio efectivo, la no reelección, por supuesto, ¿no? Esto ya se venía dando desde con Porfirio Díaz, si lo recuerdan, en el plan de Tuxtepec, ¿no? Bueno, con las diferentes reformas, pues echó abajo toda esa posibilidad de la no reelección. Bueno, pues Madero vuelve a insistir en ello. Y bueno, pues los líderes antireeleccionistas, ¿no? Este, tienen un programa, ¿no? Tienen un programa del partido, ¿no? Este, se movilizaron por todo el país, ¿no? Dando a conocer sus postulados, ¿no? Tenían represiones importantes, hay que señalarlo. No, no era una cuestión de libertad política en México en ese sentido, ¿no? El régimen porfirista, por supuesto que va a echar a andar todo el andamiaje que tiene de su estructura política, en la cual va a suprimir los movimientos de otros tipos de grupos políticos. Y bueno, hay que tener muy en cuenta, sobre todo para las preguntas del examen, ¿no? Las campañas políticas, ¿no? En la página 286 van a encontrar ahí lo que es la campaña, sobre todo de Madero, ¿no? Cómo se va generando y cuáles son los puntos más importantes, ¿no? Bueno, la fuga de Madero, ¿no? Pasadas las elecciones, la dictadura otorgó libertad condicional a Madero, ¿no? Y tal, ¿no? Cómo son cómo se van a otros lugares, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Los planes, el plan de San Luis, es importante, ¿no? Es importante las fechas, ¿ok? Y qué tipo de planes. Ahora, para la etapa 2 de esta unidad, se titula El Movimiento Revolucionario y lo secciona por lo menos en los siguientes puntos, ¿no? Las primeras manifestaciones de rebeldía en Puebla, el movimiento rebelde se extiende por todo el país y las medidas dictadas por el general Díaz, ¿no? Son como estos encadenamientos históricos que van generando precisamente esa revolución en el pensamiento político de muchos actores, sobre todo no porque es una revolución de pensamiento crítico para las masas, eso no es cierto o no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque hay algunos actores, sobre todo de clase media, que no tenían jugada en la cuestión económica y política del país, pero sí tienen la posibilidad de generar ese tipo de participación. Sin embargo, al tener tan consolidado un proyecto político como el de Porfirio Díaz en las élites y centralizado sobre todo el poder político, en el poder económico, vamos a tener como consecuencia que no se les da participación a las clases medias, aunque tengan la posibilidad de generar esta participación. Por ello, el proyecto maderista va a impregnar con mucho apoyo en la clase media mexicana, que ya tenía un crecimiento sostenido, precisamente emanado del crecimiento económico del país y de la estabilidad macroeconómica de México, ¿no? Son cadenas que no se pueden deshacer así nada más por un análisis en el que se quiera centralizar mejor y victimizar a otro sujeto, ¿no? Bueno, pues mucha aprensión, muchísimas represión por parte del Estado mexicano, por supuesto. Y bueno, también se desata otra cuestión, el movimiento revolucionario en el sur. Es importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Sobre todo con la figura de Emiliano Zapata, pero sobre todo qué tipo de demandas están surgiendo en el sur. No son las mismas demandas que surgen en el norte, por ejemplo. Entonces, son diferentes demandas a nivel social que se exigen al gobierno porfirista y que no se dan respuesta y que también van adoptando otros movimientos que van en contra de Díaz, ¿no? El movimiento revolucionario en el sur, ¿no? Por supuesto que el sufragio efectivo y no reelección, cuestiones en común con Madero, por ejemplo, pues la distribución de la tierra, ¿no? Esa es de suma importancia en el sur, la cuestión agrícola, la cuestión del campo. Ahora, un suceso sumamente importante, ¿no? Que va a sentenciar al gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? La decadencia y el término del gobierno de Díaz, que fue la toma de Ciudad Juárez, ¿no? Y ahí tenemos figuras importantes, con Pascual Orozco, Francisco Villa, por supuesto, que toman Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911, ¿no? Y por supuesto que
este, después de este tipo de, de acto, digamos que militar, Porfirio Díaz, el régimen toma su decisión y señala a Díaz que no quiere iniciar otra guerra civil en México como la que hubo en la Guerra de Reforma o como la que hubo durante la intervención francesa. Entonces, Díaz entiende que ya sería alargar muchísimo un proceso político que tal vez terminaría siendo de todas maneras una salida para Díaz, que costaría muchísimas vidas humanas en México y que costaría sobre todo una debacle de la estabilidad económica del país. Entonces Díaz renuncia a la, a la presidencia, ¿no? Precisamente el 25 de mayo de 1911 presenta su renuncia, ¿no? Y Díaz sale de México el 26 de mayo y se dirige a Veracruz, donde sale al exilio hacia París, hacia Francia. No sale como traidor, hay que entenderlo también, eso es importantísimo, para nada, porque presenta una renuncia. En su ejercicio presidencial presenta una renuncia. Y la vía constitucional, al recibir esa renuncia, los mecanismos se van activando, o sea, se activa tal procedimiento, se acepta la renuncia, se pone un presidente interino que convoca elecciones, y bueno, finalmente Díaz, digamos que no tiene mayor problema para autoexiliarse. Es importante señalar lo siguiente, a Díaz se le ofrecen un montón de opciones de exilio por parte de bastantes líderes de Estado extranjeros, sobre todo en Europa, en Alemania, en España, en Inglaterra, ¿no? Y él opta precisamente por Francia. Es una decisión no solamente que solamente hubiera una, ¿no? Sino que también tuvo una gama completita. De hecho, el buque Ipiranga, ¿no? Que aquí lo se llama, que tiene otro tipo de pronunciación, es un buque alemán del imperio alemán que precisamente se le ofrece a Díaz como transporte digno de un líder de Estado. No tiene otra concepción. Aparte, se le despide de Veracruz con todos los honores militares al general Díaz. Entonces, bueno, hay que tener sus matices, ¿no? La demonización de Díaz viene después, no en este momento. Él renuncia y entrega el poder para que se convoque elecciones sin mayor problema. Después vendrá todo el enrollo de la Revolución Mexicana, que ya no tiene que ver con Díaz, ¿no? Y bueno, se convoca elecciones precisamente, y gana, por supuesto, Madero, ¿no? Asume Madero. El asunto con el gobierno de Madero, es muy importante también señalar esto. No se culmina la revolución al momento que renuncia Díaz. Al contrario, se inicia la revolución. Ese es el proceso medular, ¿no? Cuando asume Madero, ¿y qué va a hacer Madero? ¿Cuál es el gobierno de Madero? Pues bueno, muchos historiadores e historiadoras que investigaron este proceso y que lo siguen investigando concuerdan en una cuestión, que Madero tuvo errores garrafales desde el inicio de su gestión presidencial. ¿Cuáles son sus errores más importantes? Haber adoptado antiguos porfiristas, ¿no? Que definitivamente ya tenían ahí todo el andamiaje de la contrarrevolución andando dentro del mismo gobierno federal. Es importantísimo señalarlo, ¿no? Bueno, de la página 289 hasta la 290 es importante que puedan señalar, ¿no? Bueno, elegir, ver sobre todo las fechas. 6 de noviembre de 1911, es cuando asume Madero la presidencia de la República, que tenía que haber durado hasta el 30 de noviembre de 1916 sin posibilidad de reelegirse. No llegó, por supuesto, porque tenemos por ahí una cuestión importantísima de la decena trágica, ya lo estaremos viendo. Ahora, el itinerato de León de la Barra, que es el que precisamente convoca elecciones, es el presidente interino que convoca elecciones después de que Díaz renuncia, ¿no? Es importante señalar que ya desde el inicio hay roces muy graves con Zapata en el sur, muy grandes, sobre todo porque Madero convoca al desarme de los campesinos porque pues ya se van a iniciar las negociaciones, los pactos y tal. Sin embargo, Zapata se opone completamente a esto, ¿no? La desconfianza y algunas cuestiones por allí, ¿no? Es importante señalarlo en la página 290. Ahora, importantísimo, Zapata y el plan de Ayala. Hay que puntualizar lo siguiente.
no nos hagamos bolas con los planes, porque si vienen en el examen, vienen las fechas y quiénes son los precursores de tal plan, ¿no? Eso viene de todos los procesos históricos de México, ¿no? Esta visión de memorizar la historia, yo no estoy muy de acuerdo, sin embargo, los procesos para este tipo de examen son así, ¿no? Ahora, rebeliones, ¿no? Con Madero, la rebelión de Pascual Orozco, ¿no? Los tenemos en el norte, ¿no? La campaña de la prensa reaccionaria, ¿no? La sublevación de Félix Díaz, ¿no? La división de las cámaras del poder legislativo, el movimiento obrero para 1911, ¿no? Y los intereses, por supuesto, de los capitalistas extranjeros, de los inversores, de los empresarios que estaban durante el porfiriato con grandes inversiones en México, que ya no tenían las garantías que tenían con el régimen porfirista, y que eso le va a significar a Madero un problema enorme con el embajador de Estados Unidos en México, ¿no? Con Henry Lynn Wilson, que va a gestionar, embajador en México va a gestionar la decena trágica, junto con antiguos porfiristas que estaban en el gobierno de Madero. Por eso, es una cuestión sumamente compleja, al momento de analizar el gobierno de Madero, porque él se enfrentó precisamente a toda una maquinaria que ya estaba echada a andar, ¿no? Y él al momento de hacer las modificaciones de esta maquinaria, ocupa operadores del antiguo régimen porfirista que saben cómo se utiliza esta maquinaria, porque Díaz no va a inventar, Madero no va a inventar la rueda nuevamente para poder echar a andar la maquinaria del Estado mexicano, menos con los compromisos nacionales e internacionales. Y son cuestiones que ni Pascual Orozco, ni Francisco Villa, ni Emiliano Zapata comprenden, porque ellos no están ejerciendo el poder. Ellos tienen sus demandas, por supuesto, ¿no? Son legítimas, ya no estaremos discutiendo en eso. Pero no comprenden cómo se pueden echar a andar o no se pueden echar a andar sus demandas ya vistas desde el ejercicio del poder. Esa es una de las prácticas que se nos olvida al momento de hacer este tipo de lecturas porque son muy tajantes. Este es el bueno y este es el malo. Y así no funciona la historia en términos actuales. Es analizar los procesos y porque finalmente somos humanos. Ni Emiliano Zapata tuvo la capacidad de entender los problemas en los que se enfrentaba Madero, ni Madero pudo gestionar el problema con Zapata ni con los demás líderes, ¿no? Y mucho menos pudo prever que se estaba generando un problema desde la Embajada de los Estados Unidos con los inversionistas y los intereses extranjeros, que anteriormente Díaz estaba jugando con ese tipo, jineteando ese tipo de problemas y que le significó que, bueno, pues podemos verlo desde ahora que le dio el hueso a tal persona, le dio cabida a tal inversión extranjera, pero no tuvo mayor problema. Y Madero no tuvo esa capacidad, ¿no? Por eso, pudo el embajador de Estados Unidos meter mano en lo que se le conoció como el cuartelazo, ¿no? Este cuartelazo precisamente que se dio en la Ciudad de México y donde se sublevaron precisamente Victoriano Huerta a través de Félix Díaz, ¿no? Y que llevaron a cabo precisamente el golpe de Estado que llevó a la muerte, al asesinato de Madero y de Pino Suárez, por supuesto, ¿no? Una cuestión ahí muy trágica, ¿no? Sobre todo por cómo fue la decena trágica. Y bueno, pues, ¿no? Huerta aquí señala en la página 295, consumó la traición, ¿no? Mandando a asesinar a Madero y a Pino Suárez, las órdenes del mayor Francisco Cárdenas, a espaldas de la Penitenciaría de México, actual Archivo General de la Nación, o conocido como el Palacio de Lecumberri, el 22 de febrero de 1913. Esa es la decena trágica, ahí se da el asesinato de Madero y Pino Suárez, 22 de febrero de 1913. No hay que obviarlo. Una cosa es el cuartelazo, es el proceso completo, militarizado, y después está la decena trágica, que es como concluye el cuartelazo con el asesinato de Pino Suárez y de Madero, ¿no? En Lecumberri, en el Palacio Negro de Lecumberri, en la prisión porfirista más moderna del país, el 22 de febrero de 1913, ¿no? Bueno, y el autor le da mucha significación de reconocimiento a Madero por el papel importante que pone en la revolución, ¿no? Dice que representa el despertar democrático del pueblo, Sí y no.
por supuesto que lo entendemos a Madero como un héroe, ¿no? Pero sus errores fueron garrafales, fueron previsibles, porque además él tuvo muchísimos consejos de muchas personas que entendían precisamente cuál era el proceso político porfirista, que le decían a Madero: no junte a porfiristas militares en su gobierno. Ahí va Madero. No le prometa a Zapata tal cosa. Ahí va Madero. Entonces, pues tuvo errores como cualquiera, ¿no? Y tuvo buenos aciertos también. El asunto aquí es no quedarnos nada más con una lectura escueta de esto. Importante, ¿no? Que leamos en la página, a partir de la página 298, el Plan de San Luis redactado por Madero y sus colaboradores en San Antonio, Texas, ¿no? Otra vez, utilizando Estados Unidos como plataforma de los planes. Ya lo utilizó una vez Porfirio Díaz, si lo recuerdan. Y por supuesto que lo están utilizando también acá. Los hermanos Flores Magón, por supuesto que también utilizaban como plataforma los Estados Unidos. Entonces, es imposible no conectar las cuestiones globales con los procesos políticos, económicos y sociales mexicanos, ¿no? Bueno, una cuestión que yo les invito a reflexionar, ¿no? Preguntas, ¿no? ¿Por qué le preocupaba a Madero los problemas políticos? O sea, ¿cuál es la génesis del interés de Madero por la política? Y no es una cuestión meramente romántica, son intereses también económicos de Madero y de la familia. ¿Cuáles eran los propósitos del partido antirreeleccionista? Punto por punto, pueden irlos anotando. Punto 1, punto 2, punto 3. Es mejor para el estudio y el repaso. ¿Por qué pudo triunfar el ejército maderista contra el ejército federal? ¿No? Ya vimos. La toma de Ciudad Juárez, precisamente, significó para Porfirio Díaz, ¿sabes qué? Mejor hasta ahí, porque si no nos vamos a meter en un juego de guerra de guerrillas, nos vamos a meter en una guerra civil, se nos va a desmoronar el sistema, el marco económico del país, nos vamos a meter en mil problemas de insurrección, intervención extranjera tal vez, entonces, ¿sabes qué? Está ahí, ¿no? ¿Por qué los rebeldes, por qué se rebelaron, perdón, contra Madero, ¿no? Siendo ya presidente los obreros y campesinos? Ya entendemos, porque prometió cosas que después en el poder, en el ejercicio del poder, se da cuenta que no puede cumplir de inmediato, mucho menos con una constitución de 1857. Por eso, después Huerta entiende que hay que hacer una nueva constitución para que podamos incluir las demandas obreras y campesinas dentro de otra carta magna, porque la del 57 ya no va a dar para eso, no está diseñada para eso y tendría que reformarse completamente. Sería más esencial hacer una constitución nueva, ¿no? No le dio la constitución a Madero, pues, o sea, ese documento no le daba para las exigencias de las cuales había ganado el compromiso. ¿A qué se debió el éxito rápido de la primera etapa de la revolucionaria? Ya vimos, ¿no? Un desgaste por parte del gobierno saliente, un vigor por parte del proceso del proyecto político maderista, de que se unen bastantes grupos rápidamente y de que finalmente Díaz prefiere renunciar que a seguir el proceso armado, ¿no? ¿Cuáles son los puntos principales del plan de Zapata? ¿No? Es importante porque el apoyo de Zapata fue importante. Sin embargo, también en el momento que hay un quiebre con Madero, deja solo a Madero. Ahora, les invito a que revisen la página 302, la 303 y por supuesto la 304 para que reflexionen, ¿no? Algunas cuestiones y puedan hacer su guía un poquito más extensa. Importante, esta es la primera etapa de la revolución, ¿no? Como la maneja el libro. Es importantísimo que ustedes gestionen ahí y que pongan en un recuadro, que lo pongan en computadora o a mano, las fechas de los planes, quiénes elaboran los planes y cuáles son los puntos esenciales de cada plan. Porque después, en el examen, el plan de San Luis, ¿quién lo hizo? Y después el plan de Ayala, ¿quién lo hizo? Y qué fechas, ¿no? Y mezclamos todo, ¿no? Entonces, mejor tener la separación. Y seguimos en el siguiente video precisamente para gestionar la siguiente fase de la Revolución Mexicana.